Muchas gracias por permanecer en sintonía. Continuamos con las informaciones. El comportamiento, la personalidad y la actitud de una persona a lo largo de su vida dependerá de numerosos factores, desde la crianza que recibió desde temprana edad hasta las experiencias vividas y la influencia del entorno en el que lo rodea. Es por esto que su perfil en la edad adulta, en la mayoría de las ocasiones, responde a lo vivido y aprendido durante su infancia y adolescencia. En este sentido, cuando un hombre es agresivo o violento, generalmente su patrón de conducta es producto de traumas experimentados en la infancia, así como haber sido testigo de violencia en su familia. De acuerdo al estudio Factores psicosociales en hombres internos por feminicidios en el nuevo modelo de gestión penitenciaria en República Dominicana, ciertos eventos en la niñez se convierten en factores que impactan y predisponen a una conducta violenta o criminal, como disciplina basada en los castigos físicos, ver la violencia como algo normal en la familia y trabajar durante la infancia. Además, de acuerdo a este estudio, al ser víctima de violencia en la niñez y la adolescencia, es un factor determinante para desarrollar un perfil agresivo e influye más que cuando el niño observa acciones violentas en su familia. Sobre este tema recibimos un caso a través de respuestas.com. Veamos. Mi expareja se quedó con nuestro hijo de 4 años luego de la separación. El problema es que cuando lo veo los fines de semana, lo noto muy agresivo y violento para su corta edad. Tengo miedo de que su padre lo esté educando para ser violento. ¿Es esto posible? ¿Cómo puedo identificar esto? Se encuentra con nosotros la psicóloga clínica y terapeuta familiar, la licenciada Carmen Virginia Rodríguez, para ayudarnos con este caso y explicarnos un poco más este tema. Licenciada Rodríguez, ¿qué nos puede decir sobre este caso? ¿Cómo puede esta joven identificar si su hijo está recibiendo cierta educación que lo incita a la violencia? Ella dice que le preocupa que el papá está criando al niño y que el niño tiene actitudes violentas cuando ella lo busca los fines de semana. Entonces, ¿qué usted puede decirle? Sí, gracias, Elaine. Mira, definitivamente hay un factor ambiental. Fíjate que el niño de 4 años está viviendo con el padre. Entonces, y obviamente hay una separación o hay un divorcio. Esta persona lo que tiene que preguntarse primero es cómo era esa pareja cuando ellos estaban juntos, porque si ella está preocupada porque el niño está siendo criado con violencia o con agresividad, es porque ella personalmente ya ha visto o ha percibido conductas agresivas de esta persona, que es el padre del niño. Otra cosa es que a la corta edad de 4 años el niño esté con el padre. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa negociación que se dio durante la separación? Y obviamente las respuestas que ella plantea de que tiene miedo y de que si hay la posibilidad de que el papá esté criando en la agresividad o en la violencia, pues claro, si ella conoce a esta persona y esta persona de por sí es agresivo, si es violento, si es verbalmente fuerte en sus palabras, pues sí, eso puede ser que el niño esté absorbiendo toda esa forma de crianza. De repente el padre es muy autoritario, de repente el padre usa castigos físicos y claro, eso genera una violencia en el niño. Otra cosa que pudiera ser evaluada es el nivel de ansiedad que tiene el niño por la separación por ambos padres. Entonces hay muchas cuestionantes en este sentido, pero si vamos a responder de que sí es posible que el niño esté siendo criado en la agresión o en la violencia, pues que se conteste ella misma cómo es su expareja. ¿Su expareja es violenta? ¿Su expareja es agresiva? Entonces la respuesta es sí. Licenciada, y tenemos una situación, vivimos en un país donde el castigo físico es algo normal, o sea, la pela, que el chancletazo, que el pecozón, esas son cosas que nosotros utilizamos como mecanismos normales de disciplina porque fuimos criados en este mismo sistema. Entonces, vamos a analizar ese impacto, porque hay personas que dirán, a mí me dieron muchísimo golpe, yo no soy un hombre violento. Claro. Entonces, ¿realmente de qué depende de que en una persona se manifieste la violencia de una forma enfermiza y en otra sea algo que realmente no afecte y no influya en una conducta violenta? Claro, mira, tenemos que distinguir dos cosas, Elaine. Primero, lo que puede ser una conducta en un momento dado de un grito, inclusive de una famosa pela aislada, a lo que es una crianza en una agresión y en una violencia constante. O sea, una pela en un momento determinado, particularmente yo no estoy de acuerdo con las pelas, pero tenemos que distinguir de un momento determinado que en cualquiera de nosotros como padres de repente puede tirar un grito o puede decir algo en una situación, a que esa sea la norma y la forma de disciplinar.
Entonces, cuando nosotros distinguimos, pues no podemos decir, bueno, porque a mí me gritaron una vez, pues voy a tener un maltrato y voy a tener un trauma de la niñez. Pero definitivamente, si el estilo de crianza es, como tú dices, como nosotros vemos normalmente, que se cría con pelas, con correazos, con bofetadas, entonces estamos creando el ambiente para que ese niño o esa niña adolescente que está recibiendo esa disciplina de esa forma, pues genere rabia, rebeldía y obviamente van a repetir esa conducta en un futuro y posiblemente sean futuros maltratadores. Y de repente las niñas, cuando vemos esas mujeres ya que aguantan y que entienden que la forma de sus esposos o de sus parejas maltratarla es lo normal y que se lo merecen porque ese fue el estilo de crianza que tuvieron. O sea, que tenemos que aprender a disciplinar sin violencia, a romper el patrón para Claro, se puede disciplinar en el amor, porque otra cosa es que los que se van al otro extremo, es como dejar ser al niño como es y no tener reglas ni límites. Eso también puede hacer que el niño o la niña aprenda a transgredir límites de otras personas. Entonces estamos criando también para que esa persona no sea respetuosa, no entienda hasta dónde llega, porque todo ser humano, todo niño necesita reglas y límites, pero puestos con amor, puestos con cierto carácter, sin tener que llegar a agredir. Licenciada Rodríguez, y en el caso de ustedes que ven en consulta padres violentos, ven los niños víctimas de una familia donde se fomenta un ambiente de violencia, ¿cuál es el perfil de un hombre violento o agresivo? Realmente, ¿cómo fue su medio de crianza? ¿Cuáles fueron los factores que ustedes ven más comunes que influenciaron a esa personalidad? Mira, normalmente entendemos que en una familia hay violencia cuando hay golpes físicos. Y la violencia se puede generar desde un silencio que hiere, y eso es violencia también, hasta palabras hirientes. Entonces, no podemos enfocarnos solamente a que él es o no es agresivo porque no existe maltrato físico. Normalmente, muchas veces, sobre todo el hombre, pues puede ser bastante fuerte. Viene, por ejemplo, de madres muy duras que disciplinaron con castigos físicos y él en su patrón de familia, cuando crea su familia nuclear, no es un agresor físico, pero viene con esa violencia interna porque ha sido criado de esa forma y no repite el patrón físico, pero sí verbal, por ejemplo, o emocional. Entonces, en consulta vemos, por ejemplo, sobre todo adolescentes que están en una etapa de rebeldía y entonces los padres dicen, no sabemos por qué, porque en mi casa él no ve que hay golpes, en mi casa él no ve agresión. Entonces, cuando uno levanta y uno ve el patrón de interacción en esa familia, hay violencia con el silencio, hay violencia del padre a la madre, por ejemplo, con la cuestión económica, y cuando el hombre manipula en el aspecto económico, eso va creando un ambiente hostil y puede dar pie entonces a que se repitan otro tipo de patrones de agresividad. ¿Qué factores usted cree que estamos nosotras las madres en el proceso de crianza promoviendo indirectamente y sin querer en nuestros varones que está influyendo en que tengamos tanta violencia en nuestra sociedad? Los casos todos los días aumentan. Entonces, queremos saber realmente qué usted puede decirle a esas madres que nos están viendo, que quizás estén haciendo mal y no lo saben, que podrían estar promoviendo este tipo de actitudes y sobre todo en una sociedad netamente machista donde el hombre es alabado desde que nace. Claro. Mira, definitivamente yo creo que hay que hacer un volver a la educación. Yo insisto mucho en reglas y límites firmes y claros, pero puestos con amor. Y cuando identificamos, por ejemplo, conductas agresivas o violentas, inadecuadas en nuestros niños, por más pequeños que sean, no podemos pasarlas por alto. Tenemos que corregirla inmediatamente y obviamente hay momentos, por ejemplo, de mucho acaloramiento que uno no puede sentarse a frenar esa conducta con un discurso o con palabras. Hay que frenar la conducta a veces físicamente sin llegar a la agresión, pero cuando baja el momento, cuando las aguas se calman, pues tenemos que aprovechar el momento adecuado y hablar con ese niño, con esa niña, por más pequeño que sea, o con ese adolescente o esa adolescente, y entonces hacerles entender, pero desde el punto de vista, desde yo. No podemos hacer un señalamiento porque hiciste, porque tú hiciste. Tenemos que voltearlo
¿Por qué? ¿Qué te llevó a ti? ¿Cómo tú crees que se sintió, por ejemplo, tu hermano cuando tú le diste o cuando tú le llamaste de tal forma? Para que haga una introspección y podamos desarrollar en ellos, Elaine, la empatía de cómo se siente el otro con mis acciones. Porque yo entiendo que esta es una manera que podemos educar a esos chicos y esas chicas que puedan entender que mi accionar, que mis conductas afectan o positivo o negativamente a terceros. No, y enseñarlos también a resolver los conflictos sin golpes, porque aquí inmediatamente le decimos, dale una galleta o... Defiéndete. Exacto. Mira, hay padres inclusive que yo he tenido en consulta que después de un proceso de terapia han entendido que existen otras alternativas. Pero la primera opción es, si el niño, por ejemplo, viene dado del colegio o viene con una queja de que hay alguien que le está haciendo bullying o que le está maltratando, que le dice, lo tiene cansado, y la primera respuesta de un padre que lo han dicho es, defiéndete. Hay algunos que han dicho, si tú aquí vienes y no le has dado a fulano, te voy a dar yo. Sí, entonces estamos enseñando a defenderse de una manera totalmente inadecuada. Estamos promoviendo la violencia y la agresión. Muchísimas gracias, licenciada Carmen Virginia, por haber venido a ayudarnos con este tema. Apreciamos muchísimo su tiempo. Gracias a ti. Por extraño que pueda parecer, la familia puede ser un caldo de cultivo para las conductas violentas, repetidas y prolongadas, sobre todo cuando los integrantes se quedan callados. Los hombres maltratadores suelen tener una imagen muy negativa de sí mismos, provocando esto una baja autoestima, sintiéndose por esto fracasados, los que los lleva a actuar de forma amenazante y omnipotente, y hacen que lo manifiesten en cada acto de violencia. Se hace necesario que la familia se ocupe de reforzar la autovaloración de los niños y niñas y que se enfoquen en hacerlos entender que nadie le pertenece a nadie y que se sientan amados y seguros de sí mismos. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles la nueva edición de Revista Respuestas, que tiene un tema principal buenísimo, cómo mantener la fidelidad, pero que además tiene otros temas para padres, como el que explica cómo manejar las peleas frente a nuestros hijos. Además tiene temas para hombres, como el que aclara si la alimentación puede influir en la erección. También aclara el mito que afirma que si una mujer no sangra la primera vez, no es virgen. Por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.